Las ciencias sociales, un viaje al conocimiento. La ciencia es mucho más que solo una acumulación de hechos. Es la herramienta que nos permite comprender el mundo que nos rodea, desde los fenómenos naturales hasta los complejos procesos sociales. Pero, ¿qué es realmente la ciencia? ¿Y cómo se conecta con nuestras vidas, nuestra cultura y la sociedad en general? En este podcast vamos a explorar cómo la ciencia, a través de sus métodos rigurosos y su constante evolución, nos ayuda a entender y transformar el mundo en el que vivimos. Y también cómo las ciencias sociales, al estudiar nuestra realidad humana, se han convertido en un elemento esencial para crear sociedades más justas y equitativas. ¿Alguna vez has escuchado frases como «eso es de sentido común»? Esas expresiones, aunque útiles en la vida cotidiana, no son lo suficientemente útiles para comprender el mundo de manera profunda. La ciencia, a diferencia del sentido común, no se basa en intuiciones ni experiencias personales. En cambio, utiliza métodos sistemáticos como la observación, la experimentación y el análisis riguroso, para construir explicaciones objetivas y verificables. Mientras que el sentido común se puede ver afectado por prejuicios y creencias personales, la ciencia busca descubrir las verdades universales a través de un proceso de prueba y error. Esto hace que sus conclusiones sean más confiables y, sobre todo, aplicables por otros científicos en cualquier parte del mundo. En esta metodología, la que da a la ciencia su poder para desentrañar los misterios de la naturaleza y la sociedad. La ciencia es un proceso en constante evolución. Es racional, metódica y verificable, pero también es falible. Lo que esto significa es que nuestras teorías científicas están siempre abiertas a revisión, y es posible que lo que sabemos hoy cambie mañana a medida de que descubrimos más. Como mencionaba el filósofo de la ciencia Mario Bunge, existen hipótesis científicas equivocadas y afirmaciones pseudocientíficas verdaderas. Esto quiere decir que aunque la ciencia no está exenta de errores, su fuerza radica en su capacidad para corregir esos errores con el tiempo. Las teorías científicas nunca están completamente cerradas. Siempre se pueden modificar, adaptar o incluso desechar cuando aparecen nuevas evidencias. Este dinamismo es una de las características que hacen a la ciencia tan poderosa y fascinante. Siempre está abierta a nuevos descubrimientos y dispuesta a cambiar cuando la evidencia lo exige. Hoy en día, la ciencia ha dado pasos gigantescos gracias al avance de la tecnología. Herramientas como el análisis de grandes volúmenes de datos y la modelación computacional nos han permitido tener una visión más compleja e integrada del conocimiento. Antes, los científicos trabajaban principalmente con instrumentos físicos, pero ahora pueden analizar enormes cantidades de información en poco tiempo, permitiéndonos descubrir patrones ocultos en fenómenos naturales y sociales. Esto ha abierto nuevas fronteras en campos como la genética, la inteligencia artificial, la climatología y muchas otras áreas. La ciencia ya no es solo un conjunto de disciplinas aisladas, sino que está conectada con todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el diseño de nuevos medicamentos hasta la creación de políticas públicas basadas en datos científicos. La ciencia es el motor que impulsa el progreso en la sociedad moderna. Es importante recordar que la ciencia no está desconectada de la sociedad. Al contrario, está profundamente influenciada por los valores, las creencias y las necesidades de las culturas en las que se desarrolla. La ciencia es un reflejo de la sociedad en la que se produce y, a su vez, tiene el poder de transformar esa misma sociedad. Los avances científicos no deben considerarse de manera aislada. Siempre hay que tener en cuenta sus implicaciones sociales y culturales. Por ejemplo, los avances en biotecnología e inteligencia artificial tienen el potencial de mejorar nuestras vidas,
pero también plantean importantes preguntas éticas sobre el uso y la distribución de estos avances. Uno de los ejemplos más claros de cómo la ciencia puede influir en la sociedad es la Agenda 2030 de la ONU, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos buscan reducir la desigualdad y fomentar la justicia social y económica. La ciencia tiene un papel crucial en la consecución de estos objetivos, desde la investigación en salud y educación hasta el desarrollo de tecnologías más limpias y sostenibles. Hablando de la transformación social, no podemos olvidar el papel de las ciencias sociales, aquellas disciplinas que estudian la realidad humana y las estructuras sociales. Desde sus inicios, las ciencias sociales han sido clave para comprender cómo funcionan nuestras sociedades y cómo podemos mejorarlas. Durante los siglos XVIII y XIX, con eventos como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, las ciencias sociales nacieron como respuesta a los grandes cambios sociales, políticos y económicos de la época. Disciplinas como la sociología, la economía y la ciencia política surgieron para entender las nuevas realidades y dinámicas sociales. Estas disciplinas, aunque inicialmente separadas, empezaron a integrarse promoviendo enfoques interdisciplinarios. Las guerras mundiales, sin embargo, generaron una reflexión profunda sobre los conflictos sociales, lo que impulsó un giro en las ciencias sociales hacia el estudio de la violencia, la paz y la desigualdad. A partir de 1945, las ciencias sociales experimentaron un cambio importante. Se incorporó el estudio de la cultura como un aspecto central del análisis social, lo que permitió un enfoque más holístico sobre cómo las realidades culturales dan forma a nuestras estructuras sociales. Teóricos como los antropólogos y sociólogos comenzaron a explorar cómo los significados culturales influyen en nuestras percepciones y en la construcción de la realidad social. Al mismo tiempo, las teorías críticas y posmodernas desafiaron las narrativas dominantes, promoviendo un análisis más profundo sobre la desigualdad, el poder y las estructuras sociales. Estos enfoques reflexivos siguen siendo fundamentales hoy en día, ya que cuestionan las bases de las políticas y prácticas sociales establecidas. Además, la globalización ha transformado profundamente las ciencias sociales. La creciente interconexión mundial ha traído consigo nuevos desafíos: la economía globalizada, la migración masiva, la desigualdad social, la lucha por los recursos naturales y la interdependencia cultural. Estos temas siguen estando en el centro del debate en las ciencias sociales contemporáneas. Hoy en día, las ciencias sociales se enfrentan a un reto crucial: ¿cómo construir un conocimiento que sea verdaderamente relevante para nuestra sociedad globalizada? El enfoque interdisciplinario es clave para abordar los complejos problemas que enfrentamos, desde el cambio climático hasta la crisis política y social. Además, las ciencias sociales deben ser flexibles desde el punto de vista epistemológico. Necesitamos combinar métodos cuantitativos y cualitativos, adaptándonos a cada contexto. Mientras que los enfoques cuantitativos como las encuestas y el análisis estadístico nos permiten identificar patrones y tendencias, los métodos cualitativos como las entrevistas y la etnografía nos ayudan a comprender las experiencias individuales y los significados culturales. Para ser efectivas, las ciencias sociales deben ser inclusivas. No basta con estudiar las realidades desde el punto de vista occidental o eurocéntrico. Necesitamos incorporar las voces y perspectivas de todas las culturas y regiones del mundo. Solo así podremos construir un conocimiento que sea verdaderamente global y relevante para todos. En muchos países como México, las brechas de conocimiento son una realidad palpable. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, persisten desigualdades en el acceso a la educación, a la tecnología y a la información. Las zonas rurales y marginadas a menudo se quedan atrás, lo que limita las oportunidades de desarrollo social y económico. La pandemia de COVID-19
exacerbó estas desigualdades. En muchos lugares, las comunidades más vulnerables se vieron afectadas no solo por la enfermedad, sino también por la falta de acceso a educación en línea y a recursos tecnológicos. Afortunadamente, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave al reducir estas brechas, proporcionando acceso a herramientas educativas y promoviendo la alfabetización digital. Las ciencias sociales y la ciencia en general no solo buscan comprender el mundo, sino también transformarlo, a través de su capacidad para analizar y cuestionar nuestras realidades. Las ciencias sociales nos permiten mejorar la vida de las personas y crear sociedades más justas y equitativas. Si queremos enfrentar los desafíos del futuro, necesitamos una ciencia inclusiva, ética y accesible para todos. ¿Y tú, como parte activa de la sociedad, también puedes contribuir a esta transformación? Sigue explorando, cuestionando y siendo parte del conocimiento colectivo que cambiará el mundo?